Ya estaba grabando. Cordial saludo, compañeros y tutora del curso Didácticas Contemporáneas. Nos encontramos en el paso número 3, que es comprender. En este paso vamos a realizar la actividad número 4, que es la participación en el foro colaborativo, la exposición que nos solicita la guía, y en esta exposición debemos exponer los aportes individuales de cada uno. Posteriormente a ello, después de exponerlo, pues vamos a hacer una retroalimentación si es pertinente, si hay algo que agregarle al compañero. ¿Qué debemos exponer? Debemos exponer las matrices autorreguladas y debemos exponer la reflexión de cada uno por parte del grupo. Entonces, posteriormente a esto, ¿quién quisiera intervenir de primeras? Buenas noches para todos. Pues si no hay inconveniente, pues yo podría iniciar haciendo el aporte. Claro que sí, Juan David. Sí. Bueno, entonces, pues primero que todo, muy buenas noches para todos, para la tutora y bueno, muchas gracias Juan nuevamente por David, qué estar en pena este te espacio. interrumpo. Por favor, podemos apagar el resto micrófonos cuando la persona esté hablando para que no haya interferencia. Gracias. Listo. Bueno, yo creo que ya continúo, entonces pues haciendo uso nuevamente de la palabra, entonces iniciaría haciendo la exposición y compartir el aporte de lo que primero fue las lecturas autorreguladas. En este caso la primera que, que se realizó fue las de Asprelli en la didáctica en la formación del docente. Entonces, pues primero me gustaría hablar de las preguntas que hice y luego de la manera en que las desarrollé y cómo las respondí a estas mismas. Por ejemplo, ¿cuál es el eje de la formación del docente? ¿Cómo podemos aplicar la didáctica comprensiva? ¿Cómo se entiende la lección según la escuela tradicional? Y por último, ¿por qué se trata de introducir la didáctica en métodos de investigación? Y bueno, pues para no tardar mucho también y ser un poco más bien corto y conciso en las respuestas, principalmente traté de darle un orden según la atención del pensamiento interactivo de la situación de la clase. En este caso, el pensamiento del tipo jerárquico, en el que podemos ocupar o podemos destacar en este caso el pensamiento activo y el postpensamiento que aparece en el plan del docente a nivel medio y entre los profesores que podemos destacar, donde podemos conectar estos de manera como la urgencia y la urgencia que tienen función similar y que se puede desencadenar una nueva asociación, representando el conocimiento y asociando nuevos conocimientos de manera urgente y la que no podría ser de esta manera impactante en la explicitación en el proceso de cambio. De esta manera también añadiendo de una nueva respuesta a la pregunta que fue cómo podemos aplicar la didáctica comprensiva, es tener en cuenta también y considerar la estrategia del docente en la estructura de las actividades de manera que se puedan alcanzar todos los objetivos y se pueda generar un aprendizaje significativo. Esto de manera que el proceso sea de manera en parte fluida y que se tenga como punto de partida la información y la manera como se expresa esta misma. También añadiendo la lección según la escuela tradicional y cómo se entiende esta también. Bueno, en resumidas cosas es entender y cómo podemos explicar y explorar estos conocimientos y tratar de que este aprendizaje sea o se haga parte de la memoria práctica de los alumnos, ocupando principalmente el espacio dominado por la teoría general, por lo que podemos utilizar las herramientas tradicionales y enseñarlas de manera que no nos generen inconvenientes y podamos utilizarlo teniendo en cuenta las herramientas básicas que podría ser, por ejemplo, un lápiz y una hoja. Y finalmente, para la última pregunta, ¿por qué se introduce? ¿Por qué podemos añadir la didáctica en métodos de investigación? Bueno, pues podemos tener en cuenta, por lo que se ha venido realizando, por más de muchos estudios y por más de muchas experiencias que hemos tenido en cuenta y evidenciar según las lecturas, que es que si analizamos los parámetros del campo de conocimiento integral, podemos decir que se puede considerar completamente la manera, el hecho como se estudia en este campo pedagógico y que la historia nos indica que las prácticas
se pueden generar y podemos incluso influir en estas haciendo en el cambio tanto en la práctica como en la teoría y sin duda algunas pues generar conocimiento nuevo y fresco que nos permita generar este aprendizaje significativo. Esto fue solamente la lectura 1. Paso a la siguiente o paso directamente a la reseña. ¿Qué le parece mejor, compañera? Para no alargarme como tal vez mucho. Compañero, cada uno de nosotros tiene 5 minutos para exponer. Claramente está que cada uno escogió una lectura al principio y pues si usted gusta le quedan 2 minutos para que pueda ampliarse. Listo, entonces voy a tomar un poco lo que hice de la siguiente lectura, la cual fue de Tesanos, la didáctica pedagógica, ciencia de la educación, la relación que confirma la acepción francesa, y pues de esta lectura hablar, y para aprovechar el tiempo que me queda, hablar de cómo podemos distinguir las escuelas entre las otras escuelas superiores y pues indicar a primera instancia que estas escuelas son algunas que son reconocidas por su alta calidad y por su ardua investigación y ese trabajo de crear docentes, es decir, son de las escuelas en las que podemos encontrar que su fundamento principal es generar más docentes. En otras palabras, es generar docentes para el futuro. Entonces, esa educación va a ser especializada y podemos tener en cuenta también que sobre los avances que podemos tener en cuenta en el crecimiento, se puede desarrollar las habilidades pertinentes para que el conocimiento se complemente con las herramientas y las estrategias, que la información que se brinde en un proceso permita a las personas conocer la relación entre la pedagogía y podamos mezclar estos conceptos de manera que podamos contribuir al aprendizaje y este no se vea afectado, teniendo en cuenta bueno, también el impacto académico y según podemos tener en cuenta en América Latina, hay muchas ocasiones en las que vemos que el docente olvida ciertas estrategias y ciertos procesos, donde muchas veces nos cerramos solamente la teoría, pero no estamos teniendo en cuenta la manera como podemos analizar tal vez las inteligencias y la manera como podemos aplicar la pedagogía en cada una de las inteligencias que podemos encontrar en el entorno práctico. Bueno, finalmente, para finalizar, bueno, me gustaría, ya como manera de conclusión, decir que se puede entender que la motivación es una de las características importantes para sembrar y para poder siempre tener presentes en cualquier y cada uno de los ámbitos académicos en los que podemos hacer parte, puesto que no solamente es el interés, sino que no se pierda la motivación y que podamos tener en cuenta que es una gran, digamos que en situaciones podríamos tomarlo como una herramienta para no decaer y para simplemente seguir aportando en lo que puede ser la lucha por el aprendizaje y poder aportar en los procesos académicos y pedagógicos, teniendo en cuenta las estrategias que se vean reflejadas en el apoyo. Muchas gracias, compañero, por su intervención. Fue bastante significativa. La persona que quiera retroalimentar o hacer un comentario a la exposición del compañero Juan David puede posteriormente a esto levantar la mano o pues se le cede la palabra por medio del micrófono. ¿Alguien quiere retroalimentar la exposición? No, listo. Entonces damos paso a la persona que quiera seguir. ¿Cuál de los compañeros quiere seguir? La compañera Olga tiene la palabra. Sí, señora. Buenas noches, compañeros. Voy a compartir entonces con ustedes algunas preguntas que me parecieron pertinentes de la primera lectura del capítulo 1 de didáctica de la escuela, de la página 19 a la 79. Entonces, para iniciar,
Entonces, ¿cuál es el recorrido histórico que hace el autor por cada una de las escuelas? Y el autor inicia su recorrido partiendo desde la genealogía como una perspectiva crítica en el cual el hombre ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia, pasando por una enseñanza memorista de transmisión de conocimientos como es la escuela tradicional y continúa con la escuela nueva. ¿Cierto? Otra... Qué pena, compañera Sandra, ¿usted podría apagar el micrófono para que no haga interferencia? Muchas gracias. Otra pregunta fue, ¿cuál es la didáctica? Es una disciplina del campo pedagógico que tiene como objeto de estudio de las prácticas de la enseñanza. Díaz Barragán lo define como una disciplina teórica, histórica y política. Es a la vez una disciplina que tiene como objetivo orientar las prácticas y a la vez puede ser pensado como un campo teórico en sí mismo, ya que habilita y formula preguntas sobre la validez de las intervenciones que propone. Voy a compartir acá de la página que yo escogí, del capítulo 2, de la página 86 a la 90. ¿Qué implica la enseñanza y la comunicación? Me llamó mucho la atención esto de la implicación sobre la enseñanza y la comunicación porque son procesos, dice, los procesos de enseñanza implican procesos de comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación didáctica implica características y elementos. Resulta de gran importancia en tanto la enseñanza discurre a través de la comunicación en el aula. Sin embargo, el tratamiento teórico del tema no permite vislumbrar en qué medida los docentes en formación logran apreciarse del mismo. ¿En qué se fundamenta la comunicación didáctica? Se fundamenta en la psicología humanística, llamada también la tercera fuerza, que considera al ser humano como lo que es, una estructura biológica con libertad de funcionamiento, provisto de una estructura interna que le capacita para interactuar con otros en forma libre y responsable. Único ser vivo dotado de un lenguaje con capacidad para hacer, crear y evocar. Para llegar a su objetivo, el docente expondrá verbalmente la significación de términos necesarios para asimilar el contenido. ¿Qué más puedo decir? En este caso, considero que el autor hace énfasis en la comunicación como proceso de enseñanza-aprendizaje, porque saber comunicar es determinante en la sociedad en que vivimos. Podemos decir que la didáctica en la formación docente juega un papel muy importante porque permite ver la enseñanza y el aprendizaje desde diferentes enfoques y desde diferentes escuelas, donde se puede ver claramente que la didáctica ha tenido que sufrir un proceso para lograr una construcción significativa de conocimiento, donde se tiene en cuenta el aprender, el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Y a partir de la reflexión anterior, entonces, el maestro es un comunicador profesional por excelencia, al ser la comunicación pedagógica una herramienta esencial para cumplir con los objetivos de la educación. La comunicación pedagógica es la que se desarrolla por anatomasia en la escuela, aunque no se restringe a ella. Vamos con la reseña crítica. Entonces, el texto acerca de la didáctica en la formación docente realizado de Asprelli en 2001 enseña cómo la didáctica en la práctica docente ha sido el pilar sustancial en el proceso de construcción de profesión docente. La formación didáctica ha transitado por varias interpretaciones paradigmáticas, por lo cual expone diferentes pensadores y sus grandes aportes a la didáctica. Cada una de ellas consolidó estrategias para aportar en pro de la educación, abriendo un camino a la transformación de la educación en cuanto a los métodos de enseñanza y los conocimientos en el saber pedagógico. La práctica efectiva, activa y pertinente del docente en su rol de orientador, motivador, conciliador y mediador del estudiante en el entorno es un instrumento
imprescindible para la adquisición de un aprendizaje significativo. De lo anterior es posible deducir lo importante que es que los docentes estén en constante actualización a nivel conceptual, pues esta modernización aporta un mejor desempeño en la orientación educativa. Esto favorecería el desarrollo de programas educativos. Bueno. Y por último, quiero una frase, dice, si el rol del maestro es en verdad el de hacer seguir el deseo de aprender, su tarea reside en crear el enigma, o más exactamente en hacer saber un enigma, decir o enseñar lo suficiente a fin de que se entrevea el interés de lo que se dice, así como su riqueza, y callarse a tiempo para pensar, para despenar el interés por el descubrimiento. Eso es de Meirey. Y voy a mi reflexión. Entonces, por último, como comparto con el compañero Juan en que la motivación es algo esencial para aprender y conocer un poco más de cada tema, ¿sí? La motivación es como el camino para uno poder realizar sus sueños. Si yo estoy motivada, sé que lo voy a lograr hacer. Si yo estoy motivada, sé que lo quiero terminar, pero de lo contrario es muy difícil. Entonces, por eso, para mí, lo mejor es en cuanto, por ejemplo, en mis prácticas, busco estrategias y busco formas de motivar a los estudiantes para que ellos se enamoren de la matemática, en este caso que estoy con licenciatura en matemática, que se enamoren de la matemática y que cambien esa concepción que traen por parte de sus familiares, de vecinos, que dicen que, uy, no, que las matemáticas nada que ver. Entonces, no es buscar estrategias para motivar a los estudiantes a enamorarse cada vez más de todas las materias, pero en especial de la matemática, que es la que más le tienen como pavor a algunos niños. Entonces, compañera, se le acabó el tiempo. Gracias. Listo, perfecto. ¿Alguno de ustedes quiere retroalimentar a la compañera o agregar algo? Compañera Olga, de mi parte, pues para hacer una retroalimentación, me pareció bien que se enfocara en la didáctica como algo potencializador para la educación. Como usted lo nombraba, vi que todos sus textos y su reflexión y su comentario crítico tiró en torno a la didáctica y cómo esta ayuda a potencializar la educación y cómo es esencial en la educación. Entonces, quería resaltar eso, que me gustó ese aporte suyo. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Listo, perfecto. Entonces continuamos con la exposición. ¿Quién sigue? Compañera Sandra, tiene la palabra. Saludos, compañeros. La escuchamos. Cordial saludo, compañeros. Compañera, tiene la palabra. A partir de ahora son 5 minutos. La escuchamos. Gracias. Teniendo en cuenta la lectura autorregulada de los siguientes autores propuestos en la guía y teniendo en cuenta que las distribuimos en grupo como un análisis de todas las lecturas, voy a contribuir con lo siguiente. El trabajo en grupo es, teniendo en cuenta de que todas las lecturas hacen énfasis en las didácticas contemporáneas y modelos de aprendizaje. El trabajo en grupo es fundamental para que los niños se integren y empiecen a socializar con sus compañeros. Es la manera en la que se van familiarizando con su nuevo entorno, con su nuevo aprendizaje. Las actividades las realizan de manera libre, con mucho interés. Hay una serie de herramientas que aplican los docentes durante el proceso de aprendizaje. Una de las herramientas utilizadas para el proceso de aprendizaje es el plan Dalton. Es un plan en el que el alumno trabaja de manera individual y responsable para que su tarea y la de los demás sean socializados. El trabajo en conjunto es fundamental para que se dé el aprendizaje.
Otra herramienta del proceso de aprendizaje es el planteo didáctico que aporta a la actividad grupal. Es un plan creado para que el alumno aprenda con responsabilidad y con orden. Este planteo didáctico tiene los siguientes principios básicos: la actividad, la individualización, la sociabilidad, la libertad y la creatividad. Todo lo anterior se debe dar para que el aprendizaje se logre de manera satisfactoria. La inteligencia la va alcanzando el estudiante a partir de las actividades que va realizando de manera individual. Para los pensadores de la sociedad francesa hay relación entre la pedagogía y la didáctica, porque los dos influyen en el aprendizaje y no encuentran significados claros para definirlas por separado. Sin embargo, en el contexto francés se entiende la didáctica como la apropiación de los saberes y entiende la pedagogía como la interacción del docente con el alumno para construir el conocimiento. La calidad de la enseñanza se puede percibir cuando el estudiante es autónomo y con seguridad alcanza los logros propuestos. También se percibe en la interacción estudiante y docente, donde la parte colaborativa es fundamental para valorar el aprendizaje y acompañar este proceso. El docente se preocupa más porque el alumno aprenda que en el resultado. El proceso enseñanza-aprendizaje se da de manera interna, cuando el docente facilita al estudiante oportunidades para que se dé el aprendizaje a través de las tareas. A nivel externo, satisface las necesidades de la sociedad para que pueda cumplir sus objetivos. Las estrategias, el acompañamiento del docente durante el desarrollo del aprendizaje. La clase es el ambiente en el que se desarrolla ese aprendizaje y la enseñanza es el conocimiento que le aporta el docente al estudiante. La formación del docente se desarrolla cuando adquiere conocimiento científico y tecnológico de determinada disciplina, que hace que domine muy bien determinado tema y adquiera competencias relacionadas con la disciplina, lo que hace que construya un conocimiento profesional que aplicará más adelante en su ejercicio cotidiano y profesional. El modelo de entrenamiento es la metodología utilizada para entrenar el docente en las diferentes técnicas y procedimientos. Estoy de acuerdo con los compañeros cuando hablan de la motivación, por lo menos durante el desarrollo de las lecturas, aunque eran un poco largas. Lo que me motivó a mí es tener un grupo de trabajo excelente. Verlos a ustedes que están permanentemente subiendo sus aportes en el foro y todo, es lo que me motiva a no decaer. Entonces, así termina mi aporte, compañeros. Gracias. Muchas gracias, compañera Sandra. ¿Alguno de los compañeros le quiere retroalimentar a la compañera Sandra? ¿No? Listo. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Sandra, por su aporte. Continuamos con la compañera Faironi. Bueno, compañeros, referente a la primera lectura, quiero compartirles, pues esta primera lectura se enfoca en la formación docente que tiene que ver con la didáctica y el enseñar. Por lo tanto, debemos de tener claridad que la enseñanza es aquella actividad que realiza cualquier profesional docente y se convierte en el objeto de la enseñanza. Para lo anterior, me apoyo en el aporte del autor de Contreras, quien nos expresa que los problemas didácticos se determinan entre la práctica de la enseñanza y desde la teoría desde la cual se practica. De acuerdo a lo anterior, esta lectura nos brinda herramientas e información fundamental para la formación docente, en la cual se brinda el reconocimiento a la didáctica como la disciplina fundamental y al mismo tiempo como lectores y docentes nos permiten identificar los saberes que constituyen la didáctica como el eje del profesional docente. Para hacer así como relevancia de dos preguntitas que elegí, la primera de ellas es ¿cuál es el origen de la didáctica? La didáctica es aquella en donde se encuentra la intervención y enseñanza como un conjunto que lleva al compromiso de la práctica educativa. Para lo anterior, me apoyo en el aporte del autor Díaz. La palabra didáctica deriva etimológicamente del verbo griego didaskin, que significa enseñar, instruir,
explorar claramente, demostrar. Por lo cual, la didáctica es una disciplina la cual se conforma y se determina a lo largo de la historia para llegar a ocuparse de todos aquellos problemas de la enseñanza. Por consiguiente, la formación de los docentes siempre tendrá una relación con la intervención, preparación y el continuo desarrollo y aprendizaje en su quehacer pedagógico, y como bien sabemos, la enseñanza es el principal objeto de la didáctica y siempre estarán relacionadas en nuestro diario vivir y en las diferentes aulas de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles fueron los planteamientos de los autores frente a la didáctica? Rankin trata de introducir a la didáctica nuevos métodos de investigación de la ciencia y expresa que se deberán tener los siguientes principios. Primeramente, se aprenderá de lo facial a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Se aprenderá una cosa por vez, la cual se repetirá constantemente. Primero, la cosa en sí, luego sus formas de ser y usos. Para lo anterior, haciendo aclaración que el maestro o docente deberá solo enseñar y el aprendizaje será sin violencia. La didáctica es el arte completo de enseñar todo a todos. Por lo tanto, la educación debe formar al hombre en su totalidad de su ser, de manera que esté a la altura de las funciones que le incumben en esta vida y se permitirá estar preparado para la vida. Comenio. Entonces, en este orden, la didáctica es el arte de enseñar con amor, humanidad, esperanza, fe en los aprendizajes orientados y recibidos, y siempre con un pensamiento crítico para avanzar de acuerdo a los intereses y necesidades de los educandos. La didáctica es aquella que nos permite enseñar y producir algo en el alumno por medio de su observación, imitación, exploración, ya sea con su naturaleza o con su entorno. No sé, pues voy a compartirles también un poquito de la lectura que realizamos de la didáctica en la formación docente del capítulo 2, donde yo formulé una pregunta: ¿cómo se puede entender la enseñanza? Entonces, es la actividad realizada por el docente y por ende con el aprendizaje. En este proceso, si bien involucra al docente, convierte al alumno en el protagonista. Por otro lado, la enseñanza implica procesos de comunicación en el cual este no puede verse desvinculado de la enseñanza. Es importante evidenciar desde qué posición de enseñanza se analiza. En tal sentido, se asume la concepción de Castellanos-Simons, donde nos dice que enseñar es organizar de manera planificada y científica las condiciones susceptibles de potenciar los tipos de aprendizajes que buscamos. Es explicitar determinados procesos de los estudiantes, propiciando en ellos el enriquecimiento y el crecimiento integral de sus recursos como seres humanos, es decir, la apropiación de determinados contenidos y de ciertos resultados. Ya como para ir finalizando, referente a la reseña crítica, el texto pues nos habla, digamos, acerca de todo lo que tiene que ver con la formación docente. Se enfoca en la didáctica y en la importancia de saber enseñar. Por lo tanto, debemos de tener claridad de que la enseñanza es aquella actividad que realiza cualquier profesional docente y que es muy, digamos, muy fundamental encontrar las estrategias, la metodología y los recursos adecuados para lograr un exitoso proceso en el aprendizaje. En consecuencia, también nos orienta sobre la educación positiva y la educación negativa, en la cual la educación positiva es reconocida como la educación buena, aquella que tiende a formar el espíritu, es durable, sigue diferentes disposiciones naturales del hombre, en lo cual respeta lo espontáneo y autónomo del hombre. Por otro lado, la mala educación o negativa tiene que ver con lo artificial de la vida. Se olvida de la costumbre y perfecciona los órganos de los sentidos. En la educación negativa, el docente no participa en el desarrollo natural del educando. La formación docente es un proceso por el cual se da una apropiación del conocimiento científico y tecnológico que se convierte en una disciplina específica o campo del saber en la reelaboración de la cultura del trabajo docente y el dominio de las competencias docentes específicas.
eso es digamos que es como un pensamiento o un aporte del cual yo me guié del autor Sanjurjo, y pues básicamente pues con eso ya finalizo lo que es mi aporte. Muchas gracias, compañera Faironi. ¿Alguno de ustedes tiene alguna retroalimentación? Bueno, yo destaco la palabra que dijo, pues la frase que dijo la compañera Faironi, y es: la didáctica es el arte de enseñar todo a todos. Me gustó bastante esa frase y pues me gustó mucho la exposición que ella hizo en cuanto a ello. Para finalizar, pues continúo yo con mi exposición a partir de ahora. Yo enfoqué en el primer punto mi exposición en la segunda lectura, la didáctica pedagógica, ciencia de la educación. Eh, Basándome en algunas preguntas que nos han dicho, quiero resaltar que en este cuadro yo me enfoqué en la historia que ha tenido la educación en América Latina, cómo se ha llegado a la educación en América Latina, y cabe resaltar que la educación llegó conjunto al positivismo y, y la educación en América Latina no fue propia de América Latina, sino fue trasladada desde la parte europea a América Latina. También cabe resaltar que las universidades, la educación básica fue europea, pero las universidades que se crearon tuvo un origen francés con un método educativo en una rama específica, y es allí donde las universidades latinoamericanas adoptan su concepto. Quiero resaltar también de este cuadro la palabra literatura pedagógica, la cual tuvo hincapié en los textos de educación que se tuvieron que traducir al español, porque estos textos de educación estaban en idiomas como inglés, francés y alemán. Se podría decir que no existía una autoridad de incursión pedagógica en Latinoamérica. Estos textos surgen con la necesidad de expandir los sistemas educativos y fueron traducidos por pedagogos también. Entonces, esto fue algo que quiero resaltar de la lectura del primer punto. En el segundo punto quiero resaltar el capítulo de la formación docente desde la página 100 a la página 127, que era la que me correspondía a mí finalmente, y quiero resaltar de ello la profesionalidad. ¿Qué es la profesionalidad? Según el texto, hace referencia a las características que tiene un profesional, refiriéndose a la práctica profesional y desde que esta persona empieza en la incursión de su práctica. Dice que tiene 3 dimensiones, la profesionalidad, la cual es la obligación moral, el compromiso con la comunidad y la competencia profesional. Cabe resaltar que casi todos los profesionales tenemos estas 3 dimensiones, pero la docencia es muy rigurosa con las mismas, porque el ser docente implica capacitarse día a día, porque se trabaja con seres humanos. Entonces, voy a citar al autor García, 1995, cuando dice que la etapa de formación docente es la preparación de formación en donde se obtiene la titulación, y la segunda fase de preparación docente es la capacitación continua. Los docentes se forman en su estudio, pero la segunda etapa es una capacitación continua para que esta educación vaya avanzando, como la hemos visto y como ustedes han dicho con la formación didáctica. Voy a pasar continuamente a la reseña crítica y voy a resaltar que en la reseña crítica yo hice importante los 2 tipos de didácticas que están, ¿sí? Que el primer tipo es la didáctica tradicional y el segundo tipo es la didáctica contemporánea. Podemos decir que la didáctica tradicional siempre mostró un papel de reforzamiento de conducta, ¿sí? Que era la conducta aprendida, que era el niño sentado en el puesto y el profesor enseñándole. No había un conducto regular de aquí para allá, sino solamente era de acá para acá. Posteriormente a ello se crea la didáctica contemporánea, donde ya vemos que existe más un conocimiento, un aprendizaje continuo, donde el maestro aprende del estudiante y el estudiante aprende del maestro. Entonces se crea esta didáctica contemporánea, aunque muchos colegios siguen utilizando la didáctica tradicional para sus trabajos.
Entonces, en esto basó como mi reseña crítica en cómo podríamos cambiar de esta didáctica tradicional a volverla a una didáctica contemporánea, donde el estudiante sea partícipe de su proceso de aprendizaje. Quiero terminar como lo que terminé con mi reseña crítica, con una frase que dice: un ser humano no alcanza sus costas más altas hasta que no está educado, de Horace Mann. Regálenme un minuto. Qué pena con ustedes, creo que se abrió un segundo Skype. Bueno, en la reflexión, ya para finalizar, la reflexión que yo hice tiene 3 momentos. En la reflexión nos piden que debemos hacer una estrategia de las cosas que nosotros hicimos para que esta práctica de la fase no se volviera tan tediosa. Entonces quiero leer como mis 3 estrategias, esos 3 tips. El mío, la primera, fue tener un cronograma diario y plantearme el tiempo que voy a estudiar. El segundo fue, como son textos, tener siempre los recursos donde los pueda visualizar a la mano para no generar más estrés con su búsqueda. Y el tercero fue incentivar mi aprendizaje con medio de las pausas activas en mi estudio que me permiten tener momentos de relajación y el estudio pues que no se haga más tedioso. Muchas gracias por la atención.